Buenos días. Vamos a iniciar la clase de injuria renal aguda. Son dos clases, no son muy largas, eh, pero son muy importantes. ¿Se me escucha, no, doctores? Sí, Sí, doctor, doctor. buenos días. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctora y doctor. Vamos a hacer una revisión de unos 2 o 3 casos clínicos, algunos conceptos importantes, la importancia de la nefrología crítica y la angina renal, algunos aspectos sobre la creatinina, los biomarcadores, la fisiopatología, cómo se clasifica la ITU, cómo debemos manejarla y abordarla, y cuáles serían las conclusiones a las que deberíamos llegar. En ese contexto voy a relatar unas historias. Es una niñita de 1 año 8 meses con historia previa de diarrea y vómitos, con shock y acidosis metabólica severa. Adicionalmente, tenía una dificultad respiratoria, una neumonía complicada con atelectasia y derrame pleural. Asimismo, dado el cuadro infeccioso, se decidió iniciar antibióticos, pero con drogas nefrotóxicas, ¿no? Genta, ciprofloxacina, banco, meropenem, con lo cual es completa 14 días y con lo cual tendríamos que tener nosotros la evidencia adicional de que requiere una cobertura antibiótica intensa. Ante ese hecho, debemos remarcar, tal cual se dijo al inicio, que tenía una acidosis metabólica severa, refractaria, y que requirió de ventilación mecánica, la cual fue prolongada, ¿no? Y empeoró el manejo. Hay que recordar de que, como estamos señalando, además del problema metabólico e infeccioso, el cuadro respiratorio complicaba el panorama, ¿no? El seguimiento, obviamente, con estas repercusiones a estos niveles, requería, pues, el manejo adicional de la función renal, de la gasometría, los electrolitos, calciuria, fosfaturia y proteínas. El otro casito, también importante, cómo se manifiesta la enfermedad renal, también era una niñita de 1 año 2 meses, con 6 días de enfermedad y diarrea líquida. En un principio hablaban de 2 cámaras, lo llevan al médico, le indica probióticos y suero y le piden análisis, pero la mamá no los hace. 5 días antes del ingreso ya no son 2 diarreas, sino 4, ya tenía vómitos, le realizan examen de heces, pero la madre nota un dato importante: la niña no miccionaba, que es uno de los potenciales problemas que en cualquier riesgo de problema de pérdidas, llámese diarrea o vómitos, hay que tener en cuenta, ¿no? Como valorina. Las diarreas cambian de características, se vuelven negras, como betún, retorna al médico particular, miren cómo la mamá transita por 3 sitios, le refieren hemoglobina baja, sigue sin orinar, tramitan su seguro, la transfieren al hospital y hospitalizada deciden transfundirle paquete globular, lo que da a entender que la anemia era severa. Aquella tenía edema, hipertensión, deposiciones con moco y con sangre y pasa a UCI, ¿no? Los días que no miccionaba ya eran 6 días de anuria. En emergencia termina convulsionando y pasa a UCI ya para un procedimiento mayor que es, pues, la diálisis peritoneal. El tercer caso habla de una niñita previamente sana, con un cuadro respiratorio alto, un probable cuadro viral, con fiebre, rinorrea y tos, donde se nota como signo de alarma adicional la presencia de fiebre y la leve dificultad respiratoria, la cual se incrementa. Ante este hecho y otros datos adicionales que se mencionan ahí, decaimiento, fiebre e hiporexia, plantea neumonía y probable sepsis. ¿Qué es lo llamativo? Un hemograma patológico, sí, una anemia severa, 4.9, con una uricreatinina que se van incrementando. Ya con esta uricreatinina que se van incrementando, más la evidencia de edema e hipertensión, ya el médico o los médicos concluyen de que podría tratarse de un cuadro renal. Entonces, describimos anuria, hipertensión, edema, ventilación mecánica, porque había un codo respiratorio que empeora, y la transfusión del paquete globular por la hemólisis. El codo respiratorio fue serio, neumonía necrotizante, neumatocele, derrame pleural derecho y finalmente termina con antibióticos durante 6 semanas. El tema es que la niña, dentro del punto de vista respiratorio, mejoró porque la extubaron y recuperó la diuresis a los 13 días.
El peor pronóstico de anuria son más de 14 días y un pronóstico moderado es de 7 a 14. Ella dejó de orinar 13 días. Y adicionalmente mantuvo hipertensión y proteinuria como causas, como evidencia del impacto renal. La urea y la creatina se normalizó y los inhibidores YECA se usaron como antiproteinúricos. Aquí pediátrico siempre ha sido un tema de controversia. Aquí pediátrico ha conceptualizado cosas distintas, ¿no? El primer concepto es el clásico. Aquí, o injuria renal aguda, es una repentina y brusca pérdida de la capacidad funcional renal que se refleja en una disminución de la tasa de filtración, aumento de los niveles de urea y creatinina y alteración del agua y electrolitos. Pero ha empezado a entrar otro diagnóstico, que es enfermedad renal aguda, donde se evidencia una disfunción renal persistente. Antes nosotros le llamamos ira prolongada, ¿no? Pero este daño renal persistente, esta disfunción renal persistente, a pesar de haber sido aguda, puede terminar en una enfermedad renal crónica. He ahí el peligro. Entonces empezamos a entrelazar conceptos, ¿no? Injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal. Y es así como estas definiciones empiezan a orientarse en el tiempo, ¿no? Si la enfermedad renal crónica es más de 3 meses, ese es el concepto. Si la enfermedad renal aguda, que parte de una ira, no llega a sobrepasar los 3 meses, es una enfermedad renal aguda. El criterio actual es tratar de buscar reflejar el impacto renal, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que estamos manejando ya 4 conceptos: injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal. Este cuadrito que lo puse en la otra clase trata de reflejar que los recién nacidos son insuficientes renales fisiológicos y nacen con 13 o 15 mililitros por minuto para 1,73 de superficie corporal. Es como si trabajara el riñón solo 13 a 15% cuando recién nace una persona. La creatinina como marcador clásico conocido ha sido cuestionado porque solamente se altera cuando la función renal está afectada el 25 a 50%, lo que definitivamente marca un retraso en el diagnóstico de IRA. Aparte de que no ha habido muchas veces concepto con la creatinina y concepto con otras condiciones clínicas particulares. Lo que sí tenemos que recordar es que la creatinina varía con la masa muscular, con el estado de hidratación, con el método de medición, con la edad y con el sexo. En este cuadro estamos tratando de ampliar nuestro concepto de cómo debemos manejar y conceptuar la ira. Aparte de la creatinina, se han detectado otros marcadores importantes que se clasifican en 3 grupos: aquellos que traducen un riesgo incrementado, los que traducen una injuria renal propiamente dicha y los que ya hablan de una creatinina, de una falla renal establecida. ¿Quiénes están eh, catalogados en riesgo incrementado? La cistatina C sérica incrementada y en orina la interleuquina 8, el KIM1 y otros. Y en el injuria renal propiamente dicha, la cistatina C sérica, ¿no? Y el inhibidor de metaloproteinasas y el, la proteína 7 de unión al factor de crecimiento, que también están incrementadas en orina. Y en falla renal vemos creatinina sérica incrementada y el flujo de orina alterado. Recordar que este cuadro también habla de los 3 estadios de IRA, que son importantes a la hora de clasificar la enfermedad. El concepto no cambia. Debemos proteger el riñón y poner un escudo que detenga la agresión al riñón. Un concepto importante es el índice de angina renal, que es una metodología en la cual se trata de comparar la repercusión de un daño renal con la angina, ¿no?
calculando un índice que si es mayor o igual a 8 podría ser positivo y esto significa que el pronóstico del paciente es sombrío. Acá tenemos la comparación de la angina cardíaca con la angina renal, factores de riesgo cardiovascular, comparan. Factores de riesgo de lesión renal, se compara. Síntomas de isquemia, dolor torácico, cambios en el EKG e inestabilidad cardiovascular. Síntomas de angina renal o daño renal, creatinina alta, oliguria y sobrecarga hídrica. ¿Cómo se traduce? En la angina cardíaca, incremento de troponina y en la lesión renal aguda o angina renal, incremento de cualquiera de los biomarcadores que estamos señalando. Esto es interesante. La nefrología crítica ha ampliado el concepto en que nosotros debemos interactuar con todas las especialidades para poder considerar que un paciente con IRA es un paciente crítico. Un paciente con IRA es un paciente de mal pronóstico y debemos monitorear la función renal, prevenir y evitar la progresión e identificar, por eso se pone en el concepto, cuáles son las repercusiones del daño. Fisiopatológicamente, el riñón, ¿por qué se convierte en un riesgo? Porque hay factores hemodinámicos, factores de nefrona, de alteraciones celulares y metabólicas, y factores de recuperación que van a manifestarse en algún tipo de escenario. ¿Por qué los factores hemodinámicos son importantes? Porque predominan en el daño renal. Predomina el sistema renina-angiotensina, la adenosina y la endotelina como vasoconstrictores frente a la prostaglandina y óxido nítrico como vasodilatadores, con el tema claro de que la vasoconstricción disminuye la perfusión renal y el niño renal es un niño muy sensible a la hipoxia y el riñón, por lo tanto, se empieza a alterar rápidamente cuando existe hipoxia. En los factores de nefrona, lo que rescatamos, cuáles son las zonas más sensibles a la hipoxia, el túbulo proximal y el asa grasa de Henle, y cuáles son las alteraciones celulares y metabólicas que ocurren. Aumenta el metabolismo de nucleótido de adenina, las alteraciones del calcio intracelular, fosfolipasas, fosfolípidos, aumento de la polaridad celular y apoptosis. Los factores de recuperación hablan de nucleótidos de adenina, de tiroxina, de bloqueadores de calcio, de proteínas de calcio y factores de crecimiento, tratando de recordar de que el riñón también se defiende. Y uno de los daños mayores ocasionados durante una agresión renal es la alteración proteica. Entonces las proteínas de calor van a mimetizar, reparar, estabilizar y descartar aquellas proteínas dañadas, tratando de recuperar el riñón que ha sido dañado. La fisiopatología de la injuria renal aguda trata de centralizar los problemas a nivel histológico. ¿Cómo? Diciendo que el daño tubular ocurre por factores isquémicos y nefrotóxicos, que el daño glomerular por inflamación glomerular o nefritis o glomerulonefritis, por daño intersticial a nivel de una nefritis intersticial aguda, que puede ser más intensa con el uso prolongado de antibióticos y las infecciones, el daño vascular que ocurre básicamente en fenómenos de microangiopatías, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica. De todos modos, no olvidar que la injuria celular va a dar inflamación y fibrosis. No olvidar que para clasificar la IRA tenemos que ponernos en tres situaciones, ¿no? Y básicamente la que nosotros tratamos de situarnos es en la ira establecida o ira propiamente dicha. Rifle en el año 2004 estableció unos criterios en adultos con 5 niveles: riesgo, injuria, falla, pérdida y falla renal avanzada. En el transcurso de los años, lo que Rifle trató de demostrar es que el riesgo, por ejemplo, de creatinina elevada estaba
traduciendo un daño renal si esta era 1,5 veces su valor o la función renal disminuida más del 27%, 25%. Y si era 50 o 75, y era de una injuria o una falla, y cada una iba asociada con una disminución mayor del flujo urinario. Si esto se extendía 4 semanas, ya era una pérdida de la función renal, y si eso se extendía más de 3 meses, ya estábamos frente a una enfermedad renal crónica. En toda de esta variabilidad de conceptos nació pues el rifle pediátrico, que ahí lo ven claramente. El riesgo de injuria renal asocia evidencia de disminución de la tasa de filtración glomerular y disminución de la orina. Entonces, el riesgo habla de disminución de la tasa de filtración glomerular más del 25%, la injuria 50% y la falla 75%. Y en todos ellos hay disminución del flujo urinario cada vez mayor en el tiempo. Incluso en la falla ya hay anuria por 12 horas. Y como hemos mencionado, la aplicación del rifle pediátrico también contempla una persistente o completa pérdida de la función renal por 4 semanas o de 3 meses. ¿Cuál es la fórmula que utilizan los pediatras, los nefrólogos, para calcular la tasa de filtración glomerular? La fórmula de Schwartz. K por talla en centímetros de la creatinina. Ese K es 0,33 para recién nacidos pretérminos hasta el año, 0,45 para el recién nacido a término hasta el año, 0,55 del año hasta los 12 años, 0,7 adolescente varón, 0,57 adolescente mujer. Cadigo, ¿qué dijo? Fue otro concepto, ya hablamos del concepto de rifle, que si la creatinina sube 0,3 en 48 horas, es un riesgo alto de daño renal permanente y severo, además de un volumen urinario menor de 0,5 mililitros en kilohoras. Acá simplemente para que vean cómo es la creatinina del niño, es bien baja, no es de 0,8, 1,2 como el adulto. Miren, el primer año es 0,35 en las niñas, va subiendo a 0,45. Las creatininas realmente son bajas, no son las creatininas del adulto. Recién cuando ya se acerca la parte del adolescente, es que la creatinina va subiendo y ven que la creatinina de los niños siempre es un poquito más que de las niñas. Como les he mencionado, cómo debemos abordar la injuria renal aguda, prerrenal, renal o posrenal, categoría oligúrica o no oligúrica, es decir, si orina y cuánto, o si no orina nada, y si deja de orinar, cuánto tiempo deja de orinar, mejor pronóstico menor de 7 días, pronóstico moderado de 7 a 14, mal pronóstico más de 14. Si el daño es renal primario o secundario por alguna otra enfermedad, no sé, sepsis, shock, droga nefrotóxica, trasplante cardíaco, cirugía cardíaca prolongada. Entonces el médico se pregunta, ¿es siempre una emergencia? Pues sí, porque acá vemos, por ejemplo, en este cuadro, que la injuria renal aguda tiene un efecto sistémico. Va a irse hacia el hígado, hacia el pulmón, cerebral, cardíaco, médula ósea, tracto gastrointestinal, induciendo daño. Inducir daño implica, por ejemplo, promover apoptosis. Inducir daño, por ejemplo, implica aumento de la permeabilidad vascular, disregulando los canales de perfusión y de oxigenación. Entonces, toda esta cadena de eventos sistémicos va de la mano con interrogantes, ¿no? El chiquito, ¿qué edad tiene? Si estuvo asfixiado, si orina y cuánto, si está hinchado, si está infectado, si tiene un factor de riesgo. ¿Qué podría ser un factor de riesgo? Por ejemplo, que haya estado pues, en una cirugía cardíaca prolongada, que haya recibido drogas nefrotóxicas por tiempos elevados. Y aquí vemos, por ejemplo, que los escenarios de observación son distintos, ¿no? El deshidratado clásico de la lesión perrenal, la enfermedad renal intrínseca, como ve, con un niño recontra edematoso, y la uropatía obstructiva, donde hay una estenosis, por ejemplo, o una válvula de uretra posterior que va a condicionar un trasfondo de daño a nivel de la estructura renal y todo el sistema urinario. No olvidar que la urea y la creatinina también se puede ver, como estamos viendo, vista o remarcada cuando hay un problema de obstrucción de la vía urinaria.
Acá simplemente para recordar que la ira oligúrica tiene peor pronóstico, peor por mortalidad y que todo paciente con ira oligúrica, porque puede ser ira no ligúrica, requiere de diálisis, más tiempo, creatinina que se mantiene más alta, mayor mortalidad en UCI, mayor mortalidad hospitalaria y va a reflejar siempre un daño más intenso a nivel del impacto renal. Clínicamente puede haber síntomas claros como alteración del patrón de diuresis, edema, respiración acidótica, compromiso del sensorio, convulsiones, pero también hay síntomas inespecíficos, los náuseas y vómitos, la hipertensión, recordar que es por hipervolemia, edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca, frote pericárdica, es decir, puede haber de todo, pero lo que nunca debe faltar es la urea y la creatinina incrementada, igual que la cistatina, y el ácido úrico también se incrementa en la ira. Alteraciones electrolíticas individualizadas, hipercalemia, hiponatremia, acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hiperamilasemia, anemia, es decir, toda una serie de posibilidades por impacto en el medio interno. ¿Para qué sirven los índices urinarios? Para diferenciar una ira perrenal de una ira establecida. ¿Cuáles son los más conocidos? La densidad urinaria por encima de 1020 en la perrenal, porque así puede concentrar, y la necrosis tubular aguda menor de 1010. La fracción de excreción de sodio, el índice de falla renal, cuyas fórmulas están ahí, van a variar dependiendo de en qué estado está el paciente, ¿no? Prerrenal o renal. Y el otro, que no se afecta por el uso de diuréticos, es la fracción de excreción de urea, porque, que es el FEU que dice ahí. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque cualquier diurético, por ejemplo, que es lo clásico que se utiliza en un renal, va a generar natriuresis, o sea, pérdida de sodio. Y esa pérdida de sodio va a afectar definitivamente el cálculo de las fórmulas. La ecografía renal siempre nos debe acompañar porque nos va a denotar si hay alguna malformación de la vía urinaria y la placa de pulmones para reflejar si hay sobrecarga hídrica. ¿Por qué recordar el problema llamado sobrecarga hídrica? Porque el problema llamado sobrecarga hídrica habla de peor pronóstico y riesgo de muerte alto en los niños. De todos modos, la prevención siempre es una tarea importante. Ahí ven unas manitos tratando de cuidar el riñón. Y la prevención, pues, va del conocimiento del paciente, qué medicación ha recibido, si estaba chocado, si recibió drogas nefrotóxicas, si fue sometido a sustancias de contraste, si estuvo en la UCI, si fue operado, cuánto tiempo duró la operación, si tuvo paro, ¿no? Cuánto tiempo se demoraron en sacarlo del paro. Y en relación a los fármacos, ¿no? En relación a los fármacos, acá en este cuadro se trata de eh, extender los conceptos de mecanismo de daño renal reconociendo qué medicamento ha recibido el paciente. Por ejemplo, las quinolonas, ¿no? Generan nefritis aguda intersticial, nefropatía por cristales. Los clásicos aminoglucósidos, por ejemplo, toxicidad celular tubular. Es decir, cada uno de ellos fundamentalmente apunta a la zona más débil, que es la zona tubular. Entonces, siempre que veamos un paciente con injuria renal aguda, lo que antes era insuficiencia renal aguda, tenemos que conocer qué tanto daño ha generado este tema este, del uso de antibióticos que ha requerido el paciente. ¿Cómo debemos manejar ya un paciente con todo este abanico de conceptos que estamos implementando? En primer lugar, un buen soporte y manejo, un buen balance, una buena exploración clínica, saber evaluar el estado de hidratación, buscar indicadores que podrían sugerir restringir líquidos, por ejemplo, una nasarca, si está hipertenso, cómo está la bioquímica, cómo está la placa de tórax, cómo
está la ecografía renal. Es todo lo que hemos aparentemente recibido como lluvia de ideas, lo empezamos a sistematizar para llegar a una conclusión y decir, este paciente se va a tomar esta decisión porque tiene todo esto, ¿no? Y también recordar que una de las formas de restringir es utilizar el método de Holiday con provisión de agua al 50%, ¿no? Y ver si necesita diuréticos o no. Las complicaciones y el manejo va de la mano con recordar que en los pacientes renales con IRA hay que restringir las proteínas de 0,5 a 0,8 por kilo, con un máximo aporte calórico. Y en el caso de las drogas hay que ver cuáles son nefrotóxicas para regular la dosis que se puede disminuir o se puede espaciar. Las complicaciones hablan de hiponatremia e hipernatremia, de ambas. La más peligrosa es una anatremia menos de 120 porque genera convulsiones. Y la corrección del sodio, sea muy alto o muy bajo, no debe ser más de 8. Ahí todavía se manejaba el concepto de 10, pero ya debemos recordar que los últimos estudios están diciendo que no debemos corregir más de 8 medicamentos por día de sodio. Por ejemplo, si un chico viene con 107, como vino la vez pasada al hospital, no lo puedo corregir en 24 horas a 135, ¿no? O sea, tengo que corregirlo no más de 8 en 24 horas, de 107 a 115, de 115 a 123, de 123 a 131. No lo puedo llevar bruscamente a esto. Las alteraciones del calcio se dan por menor conversión de vitamina D, resistencia para la hormona y excreción de fosfatos, recordando la relación calcio-fósforo siempre, mayor o menor de 60, para adicionar carbonato de calcio o quelante de fósforo. Un caso importante de recordar es que la hipomagnesemia puede ser culpable de una hipocalcemia refractaria. El potasio siempre ha generado problemas por la repercusión sobre el corazón. ¿Cuál es la droga de elección? El gluconato de calcio porque estabiliza membrana. Y recordar que los otros medicamentos deben ir en bloque. Cayexalate, bicarbonato de sodio, nebulización, destrozo, furosemida, deben acompañar siempre porque generalmente se trata la hipercalemia con por lo menos 2 o 3 medicamentos en simultáneo. La hipertensión es otra complicación que hay que tener en cuenta. La hipertensión en renales debe y obliga al médico a valorar la hipervolemia, y en el caso de una hipertensión de larga data hay que hacerle un fondo de ojo. La acidosis metabólica es otro problema que notamos. La acidosis metabólica debe considerar que la gasometría es un estadio dinámico y que la corrección brusca es controversial. Y obviamente cualquier factor catabólico como las infecciones va a empeorar nuestro pronóstico en los pacientes. Diálisis, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué dializar un paciente cuando el manejo médico es insuficiente? Cuando hay una sobrecarga hídrica más de 15%, oliguria que no responde a diuréticos, aumento de requerimientos ventilatorios, necesidad de mejorar la nutrición, manejo de volúmenes, alteraciones metabólicas de riesgo y una uremia entre 200 y 400. Ahí dializamos un chico con 300 de urea en emergencia. ¿Por qué y cuándo diálisis peritoneal? Acá ven el peritoneo. Este peritoneo tiene una gran vascularidad y sirve para poder realizar la diálisis en forma adecuada. Esta modalidad de terapia lo que hace es infundir un líquido, va a estar en el abdomen cierto tiempo y va a generar un intercambio a través de los vasos sanguíneos de la solución dializante con la sangre del paciente y de esta forma estabilizarlo. Tiene contraindicaciones absolutas, son falocele, gastroquisis, derivación ventriculoperitoneal, hernia, estrofia vesical y cirugía abdominal reciente, pero a veces estas contraindicaciones absolutas se convierten en relativas cuando hay que tratar al paciente. Estos son los catéteres que usamos, que están a la derecha, se ponen en sala y antes utilizábamos los catéteres rígidos que lo poníamos en la cama del paciente, considerando que el paciente es una emergencia, ¿no? Acá hay un video que ojalá corra. ¿Lo ven?
cómo poníamos los catéteres antes en la cama del paciente. Ya no los usamos porque se complican mucho. Se, se infectan o se obstruyen. ¿Ven? Es un catéter que tenía una guía y se ponía en el abdomen del paciente, ¿no? Y se sacaba la guía y que se dejaba ese catéter y por ahí se infundía el líquido peritoneal. Era rápido, era inmediato, ¿no? Primero se hacía una pequeña anestesia local en el paciente, ¿no? Se ponía un Avocat para evitar que punzemos el intestino. Se colocaba el líquido para tratar de hacer un colchón, ¿no? Que evita que con la guía podamos perforar vísceras. Después se medía, porque iba a fondo de saco. Se hacía una pequeña incisión muy chiquita para que entre el catéter nomás. Y con una pinza curva sacábamos la grasa que estaba abdominal. Y con la guía entrábamos muy lentamente sobre el abdomen del paciente, donde ya había líquido y, y evitábamos la perforación de órganos, ¿no? Después se intentaba de diferentes técnicas para tratar de que entre, ¿no? Y van a ver cuando entra, ¿ven? Ahí entra, se saca la guía y se introduce el catéter hacia fondo del saco, ¿no? De este lado el derecho, y de ahí ya se conecta el líquido peritoneal, ¿no? El líquido para la diálisis. Sí, nada, ahí, y esa es una técnica para hacer diálisis peritoneal, que como saben ya no usamos porque el riesgo de complicaciones infecciosas y obstrucción, el catéter era chiquito, pues, ¿no? Doctor, Bueno, sí. no se estaba viendo el video, pensé que era por mi internet, pero no. Ah, no se ve, ahí no se ve, No, doctor, se ve una No, doctor. pantalla negra. ahí, ahí, ahí se ve. No, doctor, se ve la pantalla negra Entonces del video. lo voy a achicar, de repente achicado sí se ve. Ahí, Ahí sí se ve, Ya, doctor. ahí sí se y ve. ahí, aunque sea en chiquito, ahí les he explicado el catéter cómo entra, ¿no? Ese es el catéter rígido que poníamos antes en la cama del paciente y cómo se pone la anestesia previamente. A 1 centímetro por debajo de la cicatriz umbilical poníamos un Avocat para poder llenar el volumen de líquido. Poníamos más o menos 100 a 200 para poder que al entrar la punta esté sobre el líquido y no perfore el intestino, ¿no? Ocurría muy pocas veces, a mí gracias a Dios nunca me ocurrió, pero sí a algunos médicos porque prácticamente ahí entrabas a ciegas, pues, ¿no? No había ninguna ecografía ahí. Eso hemos usado hasta hace casi 10 años. Ya hace casi 10 años que no usamos esta técnica. Ahora se pone en sala con catéteres flexibles, más gruesos, toda la asepsia, ¿no? Esto estaba pues encima del paciente prácticamente. Había que entrar con mucho cuidado. La parte inicial la hago yo, pero después la termina haciendo el residente. Casi histórico esto. Listo. ¿Cuándo hemodiálisis? Gracias, doctora, por avisarme. ¿Cuándo hemodiálisis? Ahora sí ven hemodiálisis, ¿no?
Sí, doctor. Cuando hemodiálisis, idealmente cuando el paciente tiene más de 15 kilos y no puede disponerse del abdomen, ¿no? Utiliza un filtro para intercambiar la sangre del paciente y una solución de hemodial, que es la solución concentrada que va a interactuar a través de mecanismos de ósmosis y difusión con la sangre del paciente, ¿no? Hemofiltración es una técnica que utiliza unas máquinas muy similares a hemodiálisis, pero finalmente sirve para hacer ultrafiltrado. ¿Qué es un ultrafiltrado? Sobre todo, tratar de resolver este problema, que es la sobrehidratación resistente a diuréticos, ¿no? Es como una diálisis, pero más lenta, 8 horas, 12 horas o más horas para tratar de corregir el exceso de agua. También se hace en pacientes con ira inestable, necesidad de nutrición parenteral, falla orgánica múltiple, alteraciones electrolíticas severas, intoxicación por tóxicos y daño renal-hepático por trasplante. Pero básicamente lo usamos por la sobrehidratación. Terapias que promueven eh, la injuria o la recuperación, que disminuyen la injuria y promueven la recuperación, agentes antioxidantes, hormonas estimulantes de melanocitos, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento semejante a insulina y de crecimiento del hepatocito. Otros no probados, manitol, dopamina, fenolopam, acetilcisteína, sobre todo cuando hay nefropatía por contraste o péptidos natriuréticos. Conclusiones finales. La injuria renal aguda tiene una repercusión sistémica. La injuria renal aguda tiene que valorarse clínica, laboratorial y radiológicamente. Hay que tener en cuenta el edema, la hipertensión, el comportamiento de la diuresis, peso y signos de sobrecarga, conocer las limitaciones de la creatinina y establecer los problemas por prioridades. Adicionalmente, ver si requiere o no diálisis, considerar la sobrecarga hídrica como una amenaza y se debe establecer indicadores que permitan replanteamientos terapéuticos y considerar que la injuria renal aguda es una emergencia médica. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, para valorar, buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor? Para valorar el uso de diuréticos, aparte de sobrehidratación, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, generalmente el uso de diuréticos es una medida que se debe tomar para favorecer la diuresis. Y si hay riesgos de sobrecarga hídrica, hay que ver la repercusión sistémica. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón, ¿no? Que viene con disnea, con signos clínicos de crepitantes, presencia del tercer ruido, ¿no? Y dificultad respiratoria severa, se indica diuréticos como medida médica adicional. En el caso de un renal, hay que ver si esto va a mejorarlo o no, porque si no hay que dializarlo, ¿no? Generalmente el diurético es parte en el manejo de la ira como parte de la este, sobrecarga hídrica en diferentes grados, ¿no? Considerando que la furosemida, por ejemplo, también es nefrotóxica, considerando que la hidroclorotiazida no se debe usar en menores, en tasas de filtración glomerular menor de 30 y que los ahorrales de potasio en un paciente anúrico pueden empeorar, ¿no? La vez pasada tuvimos un paciente que lo vio cardiología porque tenía un marcapaso y hipertensión. Entonces lo manejaron, pero recuerden que hay drogas que retienen potasio, como los IECA y los ARA. Y encima le agregaron un diurético ahorrador de potasio. Y el paciente casi no orinaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las interacciones medicamentosas y siempre valorar apropiadamente la diuresis y si no orina, tener muchísimo cuidado con el potasio, ¿no? No sé si está claro. Sí, doctor, gracias. Y una pregunta Gracias, más, doctor. una Sí, pregunta más.
sobre el balance hídrico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tener en cuenta? Ya que algunos pacientes con IRA vienen sobrehidratados y en caso de los no sobrehidratados también. El balance hídrico y la administración de líquidos y restricciones tienen dos momentos, ¿no? El momento empírico y el momento objetivo. El momento empírico es cuando te llega el paciente. Está en la nasarca, no orina, ¿no? Entonces ahí tú promueves un aporte hídrico al 50% por holiday, y si es un niño mayor, puede ser entre 800 a 1200 mililitros por metro cuadrado o entre 80 a 120 mililitros por kilo. Esa es una forma de restringir. O sea, mensaje uno, restricción hídrica. Mensaje 2, medir las pérdidas insensibles y medir las pérdidas medibles. Las pérdidas medibles, ahí usted tiene que ver si orina, cuánto, si defeca, cuánto, y si vomita, cuánto, o si tiene digamos, una pérdida por otro lado, ¿no? Que puede ser que esté conectado por ejemplo, a un frasco por algún derrame pleural, ¿no? Que signifique una pérdida mayor, ¿no? Y en cuanto a las pérdidas insensibles, se calcula 400 por metro cuadrado en promedio, pero si el paciente está en un estado catabólico, en UCI, por ejemplo, es 600 por metro cuadrado, ¿no? Lo que usualmente se calcula. Y de esa forma uno puede proyectar las pérdidas insensibles, recordando que hay condiciones clínicas que las aumentan, ¿no? La fiebre, la polimnia o el estado catabólico, como he mencionado, puede aumentar las pérdidas insensibles. Entonces, una vez que el paciente ya tiene los datos objetivos, sé cuánto orina, tengo un cálculo de lo medible y veo cuál es el lugar en que está, si está en la UCI o en un servicio de hospitalización convencional, yo puedo solamente aportarle las pérdidas medibles y no las insensibles. O puedo agregar las pérdidas medibles más un porcentaje de las insensibles, de tal manera que no tenga eh, problemas del volumen. Y como yo sé si necesito restringir y va bien o no, tengo que pesarlo, ¿no? Si yo creo de que está deshidratado, por ejemplo, el peso es para arriba. Si siento que está sobrehidratado, el peso es para abajo, recordando que la ganancia de peso por 24 horas no debe ser más de 5 al 10%. Igualmente, la pérdida de peso que yo proyecte no puede ser más de 5 al 10%, porque hay desequilibrio hemodinámico. Entonces, si un paciente viene con 2 kilos de más, ¿no? Yo no le puedo sacar los 2 kilos el mismo día. Tengo que gradualmente, de acuerdo a su peso que puede ser calculado o el peso habitual, no sacar más del 10% del peso. Entonces son varios detalles que entran a la hora de evaluar el balance. Lo que no me acordaba bien antes, la palabra era drenaje, ¿no? Si tiene un drenaje también se considera como una pérdida medible adicional. No sé si está claro o hay alguna duda. No, sí, doctor, sí se entendió. Muchas gracias. Ahora, la otra cosa, ¿no? ¿Quién mide la orina? ¿Quién gradúa la cantidad de agua que entra? Tú puedes decir, pásele 1000 y si le pasaron 2000. O sea, hay una suerte de trabajo en equipo, pero también hay que tener la certeza que las indicaciones se cumplen en el mensaje que nosotros damos. Entonces, y también, por ejemplo, a veces nosotros le decimos, ya señora, no tome agua, pero la señora ha escondido el agua, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que valorar a la hora de establecer un balance. Factores propios de la indicación médica que debe respetarse y factores propios de los familiares que a veces, con buena intención, obviamente sin saber bien o incorporar bien el mensaje, nos llenan de problemas porque le terminan dando un montón de agua al paciente que no debe, ¿no? Entonces eso nos ha pasado muchas veces. La vez pasada pasé un paciente de otro servicio porque teníamos ese problema y todo era que la mamá entraba todo el día, acá le restringimos el ingreso y la niña en 24 horas ya estaba bien, ¿no? Y era porque le daba agua, ¿no? Que es bien duro decirte a ti, tienes sed y que te digo no puedes tomar agua, es bien duro, eso no es fácil, es una criatura peor, ¿no?
Entonces son situaciones, son pacientes que tienen que soportar situaciones difíciles y que nosotros tenemos que estar ahí atentos, ¿no? Bueno, un par de minutos mientras voy haciendo el pase de la otra clase, ¿ya? Un segundito, por favor. ¿Ven? Ah, pero voy a ver si se escucha. Esa es la otra gracia cuando comparto y no veo si... ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A veces, a veces lo pongo todo feliz y no se escucha nada. Ya, bueno, vamos esta clase sí es corta. Ya no vemos tanta glomerulonefritis postinfecciosa como antes, ¿no? Antes veíamos a cada rato, ¿no? Con problemas respiratorios, con problemas de piel, por infecciones, incluso tuvimos una vez un absceso hepático, neumonías, entonces no vemos tanto ya eso. Y generalmente está relacionado a niveles de salubridad, ¿no? O sea, países pobres tienen más riesgo de glomerulonefritis infecciosa y en Estados Unidos, por ejemplo, en países desarrollados casi no se ve esta enfermedad, ¿no? No, abre, a ver. No quiere abrir más. Bueno, este, las glomerulonefritis son enfermedades de patogenia inmunológica que causan inflamación en el glomérulo y en sus compartimientos, ¿no? La incidencia es, si me escuchan y ven, ¿no? Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor. ¿Se ve muy chico o se ve bien? Se ve bien, doctor. La incidencia en adultos es de 0,2 a 2,5, en niños es de 0,1 por 100.000. Las excepciones, como se mencionó en algún momento, es el síndrome nefrótico a cambios mínimos y la nefropatía IgA, ¿no? De 2 por 100.000 a 4,5 por 100.000. Otro aspecto importante es que las glomerulonefritis postinfecciosa comprenden un grupo de glomerulonefritis
por infecciones, ¿no? Y la más clásica es la postestreptocócica. Si bien es cierto, las características nefrogénicas de antígenos estreptocócicos han cambiado, es la clásica, ¿no? La que siempre se ha estudiado y la que siempre ha sido la que ha denotado mayor trascendencia. ¿Qué consideraciones adicionales debiéramos tener? En primer lugar, está relacionado a la variabilidad de desarrollo sanitario, ¿no? O sea, si mejoran las condiciones de salubridad, obviamente ligadas a condiciones infecciosas, es mucho mejor que si pudiera no tenerlo, ¿no? Entonces, todo proyecto de mejora de los niveles socioeconómicos van a reducir las infecciones como parte del desarrollo de cada país. En Europa Central prácticamente ha desaparecido, asimismo en Chile y en algunas regiones de Venezuela, inclusive. Se reporta en Estados Unidos una disminución de la incidencia y severidad de la nefritis postestreptocócica. Sin embargo, esto ha virado de una postestreptocócica a una postinfecciosa, ¿no? Y recordando de que siempre la limitación a la actividad a la atención médica puede limitar el acceso en las zonas donde los pacientes son más pobres, ¿no? Este es un cuadro interesante donde se ve la epidemiología, ¿no? Miren, por ejemplo, en, en Perú es 4,82, ¿no? En Estados Unidos 0,78 la incidencia, pero mire la India, ¿no? 39,24, o sea, una incidencia bastante alta, ¿no? En algunos países, en Italia, en Portugal, por ejemplo, está en 2,67. En Italia todavía tiene una incidencia más o menos elevada, pero una prevalencia bajísima, ¿no? Y obviamente eso está relacionado al desarrollo de aspectos, digamos, económicos. En niños, la incidencia estimada de la glomerulonefritis postinfecciosa es de 9,5, 18 o 24,3 casos nuevos por cada 100.000. Y en mayores de 15 años es de 2 casos. Menores de 2 años, la posinfecciosa casi no vemos. La incidencia generalmente va de preescolar, escolar y hasta adolescente. Hay una reactividad antígeno-anticuerpo y las repercusiones sobre la membrana basal glomerular con activación local del sistema de complemento. La posinfecciosa es una nefritis aguda por una infección generalmente no renal. ¿Quiénes la pueden causar? Gram negativos, gram positivos, hongos, parásitos, virus, cualquier infección. Como le digo, una vez tuvimos un absceso hepático que generó una posinfecciosa. El prototipo es la postestreptocócica y el test de triptosima es el que va a detectar los antígenos que se describen ahí, ¿no? Y estos anticuerpos, el ASO es el más conocido, la SQASA, el antinat y el anti-DNA-SAB, son parte de los, digamos, de los test que se hacen para detectar los anticuerpos. Eh, una de las cosas que no debemos olvidar cuando vemos un síndrome nefrítico es cómo debemos abordarlo. El enfoque es clásico. Relaciono mi problema renal a una infección. El enfoque sigue siendo clásico cuando esta infección es por un estreptococo, sospecho de estreptococo por lesión en piel o garganta. Sin embargo, lo que no debe olvidarse es de que esto tiene una triada que le han agregado algo más,
Esta triada es edema, hematuria e hipertensión. Lo que nunca falta, repito, lo que nunca falta en un síndrome nefrítico es la hematuria. El edema puede ser variable, la hipertensión también, pero debido a que esta enfermedad ha tenido un giro, uno de los principales problemas que tenemos que valorar es cómo se comporta la creatinina. Es decir, hay un componente adicional que ahora se llama insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Entonces, síndrome nefrítico, edema, hematuria, hipertensión. ¿Qué nos falta? La hematuria. Hace unos años, en la clínica, me acuerdo, tuve una niñita de 13 años, una chiquita grande, incluso con sobrepeso, que estaba hinchada y tenía hematuria macroscópica. Entonces estaba vista inicialmente llega por ese tema y lo ve el pediatra. Entonces, resulta que la técnica que trabajaba en mi servicio lo ve al paciente y le dice al pediatra, este es un paciente renal, le dice. Entonces, no se sabía bien qué tenía, ¿no? Entonces, me llaman y cuando la voy a ver, la chiquita gritaba horrible porque tenía cefalea. Y cuando le vamos a ver la presión, tenía 220/160. O sea, volaba en presión alta, ¿no? Entonces, ¿cómo controlo la hipertensión en estos pacientes? Es un diurético. La chiquita pesaba como 60 kilos. Entonces le puse un diurético, me acuerdo que si tenía 60 kilos y yo le ponía 2 por kilo, era 6 ampollas, ¿no? Si le ponía 1,5 por kilo, era 5 ampollas. Me acuerdo que la enfermera no le quería poner. Me dijo mucho. Le digo, pero ponle, no, mucho. Mucho, peligroso. Le dije, ponle y yo me voy a quedar acá parado. Le pusimos 5 ampollas de Lasix a infusión lenta, porque el Lasix, la furosemida no puede ser a más de 4 miligramos por minuto, ¿no? Y se la pasamos lento en 1 hora. Lo que más me llama la atención acá era el temor, ¿no? Todos teníamos temor, la dosis era alta, 5 ampollas de Lasix de un solo sopetón, cualquiera se asusta, ¿no? Pero lo que sí vi era de eh, que aprendí que el ASIS hay que ponerlo muy lento, no pasó nada, la chiquita se fue de alta. Y y hay que recordar que no debe ser menos de 30 minutos, ¿no? O sea, debe ser por lo menos en 20-30 minutos. La dosis se divide entre 4 y te da el tiempo. O sea, como yo le estaba indicando 100, entre 4 era 25 minutos había que pasarlo. Siempre hay que tomar en cuenta las observaciones, ¿no? Lo que ella tenía era temor, nunca había puesto 5 ampollas de láser juntas, con la justa pues ponen una, ¿no? Pero la chiquita tenía mucho peso y estaba demasiado hipertensa. Y no hay otra forma de controlar la presión en un nefrítico que no sea bajar el volumen, porque ellos hacen hipertensión por hipervolemia. Entonces no hay otra opción. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, la etiología es la posinfecciosa, ¿no? La primaria o secundaria. Es decir, hay cuadros similares no infecciosos que te pueden dar clínica similar, como la nefropatía IgA, la MP, el lupus o la púrpura de Henoch-Schönlein. La patogenia va de la mano con una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y recordar de que el daño fundamentalmente es endotelial, ¿no? Hay un elevado flujo sanguíneo, por eso es que hay hipervolemia, y hay que tener en cuenta que esto habría que tenerlo siempre para poder ver la repercusión renal en la asociación antígeno-anticuerpo. Dentro del punto de vista de reacción inflamatoria, es el complemento cuya activación, tanto por vía clásica, van a condicionar, o por la vía de lecitina, un reflejo de una disregulación del mismo. Y esto va a ser una de las razones por las cuales el síndrome nefrítico se acompaña de una
disminución de complemento severa, ya tienen 0 a veces, ¿no? 2, 5, ¿no? Los antígenos desfitogénicos o simógenos son normalmente repelidos por la carga negativa de la membrana basal glomerular. Sin embargo, estos antígenos pueden interactuar con plasmina o plasminógenos para activar la procolagenasa y la metaloproteinasa. Estas enzimas degradan la membrana basal glomerular, aboliendo su carga negativa. El antígeno desfitogénico va a pasar a través de la membrana basal glomerular dañada, generando los llamados HAMS. Entonces, si esta es eh, la membrana, el endotelio, y estos son los podocitos, estos podocitos que recuerden que ahora están muy en boga, van a ser los que se van a unir y van a formar las llamadas lesiones Corova. ¿Qué pasa con la membrana basal glomerular? Generalmente tiene una carga negativa que se daña. Entonces, si la proteína es negativa y la carga es negativa, no pasa. Pero si la proteína es negativa y la membrana basal glomerular altera su carga y ya se vuelve positiva, se cuela. Entonces recordar que esta lesión generada por estos antígenos van a pues alterar los componentes de la membrana basal glomerular, la colagenasa y la metaloproteinasa. Entonces, al degradar, alterar, van a destruir esa carga negativa y los antígenos fitogénicos se van a colar, ¿no? Entonces, al colarse va a generar toda esta cascada de daño y generar una pérdida de proteínas. ¿Por qué estoy metiendo proteínas acá? Cuando se supone que primero les dije hematuria, hipertensión y edema. Porque cuando el daño renal es fuerte, la proteinuria es el marcador más evidente. Cuando el daño glomerular no lo es, entonces la proteinuria a veces no refleja esto. Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros debemos tener siempre esta situación en el paciente, ¿no? Fíjense que no sé qué ha pasado. Todavía me ven, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Se dejó de ver, ¿no? Ya no se ve, ¿no? ¿O sí? Ya no se ve, Ya doctor. no se ve, doctor. Ah, ya se salió, ¿ves? Ya me imaginaba que algo estaba pasando. Ya. Un segundito, por favor, voy a ver qué pasó. Partir, sonido. Ah, se salió, ¿ves? Se dejó de ver la presentación. Un segundito, por favor. Ha estado medio sucedida chicos. Ahora sí creo. ¿Ven? ¿Logran ver? Sí, doctor, sí se ve. Algo ha pasado porque mi computadora no deja que pasen las láminas. Tengo que pasarlas así una por una. Bueno, la presentación clínica está documentada por infección postestreptocócica con 21 días en el caso de piel y garganta 10 a 14 días. El desarrollo de la nefritis por otra infección generalmente demora 2 a 4 semanas. Es decir, el paciente tiene un cuadro de garganta y en 10 a 14 días puede ser un cuadro renal. Tiene un daño de piel, en 21 días puede ser un problema renal. Y si es otro lado, generalmente en 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, acá por ejemplo van a ver, este, pena que no abre, por ejemplo acá se ve el chico tenía una neumonía redonda, ¿no? Este tiene una congestión pulmonar importante y la hematuria puede ser macro, no necesariamente la hematuria es macroscópica, generalmente es microscópica, ¿no? Y bueno, habría que tener en cuenta ese detalle de la hematuria, ¿no?
En laboratorio hay que ver pues la hematuria glomerular, que es clásico en el examen de orina, los famosos glóbulos rojos dismórficos, leucocituria, cilindros hemáticos, proteinuria variable, disminuye la tasa de filtración y la hipocomplementemia se ve en el 90%, ¿no? Y puede haber una anemia dilucional, ¿no? Los cilindros hemáticos siempre son patológicos, ¿no? Y son parte de este problema. La otra cosa que debemos recordar es que hay una evolución esperada, ¿no? La azoemia debe bajar en una semana, la hematuria macroscópica en 10 a 14 días, el edema en 2 semanas, la hipertensión en 6 semanas, la hipocomplementemia en 6 a 8 semanas, la proteinuria en 3 a 6 meses y la microhematuria en un año. ¿Por qué pongo evolución esperada? Porque potencialmente la glomerulonefritis postinfecciosa es una enfermedad hasta el momento considerada benigna, ¿no? Entonces, estas secuencia que dice evolución esperada, es que yo, por ejemplo, asumo que la hipertensión se debe corregir en mes y medio máximo, y de ahí ya no tenerlo. Pero si sale de este contexto de tiempo, ya está hablando de un daño más intenso y hay que tener mucho cuidado. Entonces, este slide es súper importante, quizás uno de los más importantes de la clase. Y la otra parte es el tratamiento, ¿no? El reposo en el periodo agudo, la hipertensión, la hiperpolemia, la dieta sin sal, manejan pésimo la sal. Acá hay que utilizar los diuréticos de asa por hipervolemia y manejo de la hipertensión. Y tener en cuenta que los otros hipotensores, amlodipino, lo que sea, hay que evitar de que usarlos porque no tendría sentido salvo de que demostremos un daño renal de otro tipo. Acá tenemos, por ejemplo, la evidencia histológica del daño, ¿no? La glomerulonefritis es propia del depósito de complejos inmunes en la membrana basal glomerular y esta interacción es lo que genera todo este daño en las famosas jorobas por la unión de podocitos. ¿Cuándo biopsiaríamos estos chicos? Cuando hay un incremento galopante de la retención nitrogenada, cuando el complemento persiste más de 2 meses, cuando no ocurre el tiempo de resolución esperada y cuando hay una proteinuria nefrótica persistente. Finalmente, llegamos a las siguientes conclusiones. La evolución de la glomerulonefritis postestreptocócica clásica generalmente ha sido buena y favorable. El diagnóstico tardío puede generar complicaciones, hay que identificar adecuadamente los problemas. El otro asunto es que la glomerulonefritis postestreptocócica es endémica en ciertos países, hay que tener en cuenta la incidencia de infecciones de piel y de garganta y recordar que siempre es un poco más frecuente en los varones, ¿no? Eh, la glomerulonefritis aguda todavía tiene el 75% de antecedentes de infección de vías respiratorias, pero hay que tener en cuenta que como tiene una repercusión sistémica a diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando de edema, hipertensión, que es una complicación seria, y hematuria, la ira puede asociarse y complicarnos totalmente el panorama. Y finalmente, las conclusiones de la parte pediátrica, ¿no? La enfermedad renal en pediatría tiene características de presentación clínica propias. La enfermedad glomerular puede tener un componente nefrótico y nefrítico, por ejemplo, hemos hablado de proteinuria, por ejemplo, hemos hablado de ira asociada, y hay que tener en cuenta la evolución a un desenlace no esperado de una ira y una RC, ¿no? Y el real progreso para la prevención y tratamiento depende de la compresión de los mecanismos patogénicos, ¿no? Y la reacción antígeno-anticuerpo que se da en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Me fui otra vez. ¿Me escucha? ¿O me salí? Sí se lo escucha, Se lo doctor. escucha, doctor. Ah, ya, sí. Estaba medio complicado esta segunda clase. La primera no sé qué ha pasado. La computadora creo que es porque no he podido pasar. ¿Alguna pregunta, doctores, doctoras?
Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su atención, su despertar temprano y nos estamos viendo. Que tengan buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctores.